Cierra los ojos. Solo por un momento, respira hondo. Entra en ti. Siente el peso de tu cuerpo, el ritmo de tu respiración. Siente la vida moviéndose dentro de ti. No necesitas correr. No necesitas entender. Solo necesitas estar aquí. Estás a punto de escuchar una historia. Pero no es cualquier historia. Es una puerta, una llave, una medicina. Porque esta historia puede parecer ajena, pero habla de ti. Habla de algo que ya viviste, o que estás viviendo ahora, o que muy pronto la vida te pedirá atravesar. Habla del dolor, de ese que llega sin pedir permiso, que destruye certezas, que arranca máscaras, que te deja solo contigo. Pero también habla de algo más profundo, de esa semilla invisible que solo puede germinar cuando el corazón se rompe, de esa parte tuya que dormía y que solo el sufrimiento puede despertar. Así que, si puedes, apaga las luces. Si estás solo, acuéstate. Si no puedes, solo escucha. Escucha como quien escucha al alma, porque las palabras que vienen no son mías, son para ti. Y si abres tu corazón, te mostrarán un camino, no para evitar el dolor, sino para atravesarlo, para transformarte, para recordar lo que eres cuando ya no queda nada. Esta es una historia de tormentas, pero también de renacimiento. Y aunque puede doler, quédate hasta el final, porque algo dentro de ti va a entender, porque tú vas a pasar por esto, pero no saldrás igual. Hay momentos que no se anuncian, que no respetan agendas, ni sueños, ni planes cuidadosamente trazados. Momentos que caen sobre nosotros como una lluvia helada, como un trueno inesperado que nos parte en dos. A veces comienzan con una llamada en la madrugada, o con una noticia que no queríamos escuchar, o con el silencio de alguien que solía estar. Y de pronto, todo lo que dábamos por hecho desaparece. Tal vez tú estás ahí. Tal vez sin buscarlo te encontraste frente a una puerta que jamás pensaste abrir, la del dolor profundo. Ese dolor que no solo duele, también transforma, porque el sufrimiento verdadero tiene una forma extraña de vaciarnos. No nos destruye para siempre. Nos vacía de ilusiones, de dependencias, de apegos invisibles. Y al hacerlo, nos deja frente a algo más puro, más real. El Dalai Lama dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Y aunque estas palabras pueden parecer lejanas cuando uno está roto, esconden un secreto sagrado. No podemos evitar que la vida nos toque. No podemos impedir que nos quiten lo que amamos, que nos fallen, que nos dejen. Pero sí podemos elegir cómo vamos a mirar ese dolor. Y esa elección cambia todo. Había una vez un hombre común. No era sabio ni santo, solo alguien que vivía como todos atrapado entre el ruido del mundo y el deseo de ser feliz. Tenía un trabajo, una familia, una rutina. Y también tenía miedos que nunca nombraba, heridas que nunca mostraba. Un día, sin aviso, perdió a su hijo. El golpe fue tan brutal que dejó de hablar. Su mundo interior colapsó. Durante meses no pudo dormir ni comer. Nada tenía sentido. La gente le decía que el tiempo curaría todo, pero él sabía que no era verdad. El tiempo no cura, solo da espacio. Solo permite que si uno lo decide, empiece a mirar distinto. Una noche, mientras caminaba solo bajo la lluvia, sintió algo. No una voz, no una visión, sino una presencia. Como si la vida silenciosamente le tomara la mano y le susurrara: no estás solo. Nunca lo estuviste. Lloró, no por debilidad, sino por rendición, porque entendió que resistir el dolor era lo que lo estaba destruyendo, que su hijo, aunque ya no estaba en forma física, vivía en cada latido de su amor, que no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía cambiar cómo lo llevaba dentro. Empezó a meditar, a respirar más profundo, a escuchar más y hablar menos, a mirar el rostro de los otros con más compasión, a dar gracias por lo que aún quedaba. Empezó a escribir, palabras sueltas al principio, luego pensamientos, oraciones, reflexiones. No para ser fuerte, no para volver a ser el mismo, sino para ser nuevo. Y fue en ese proceso lento, íntimo, casi invisible, donde nació otra versión de sí mismo, más humilde, más presente, más viva. No dejó de sentir dolor, pero ese dolor ya no era un castigo, era un maestro. Porque el verdadero maestro no siempre llega con túnicas o libros. A veces llega en forma de pérdida, a veces en forma de soledad,
y a veces en forma de silencio. Cuando entendió eso, el mundo no cambió, pero él sí. Su mirada ya no buscaba culpables, su corazón ya no suplicaba respuestas, solo aprendió a estar. Y ese estar presente, desnudo, sincero, fue lo que lo sanó. Si estás pasando por una tormenta, escucha esto. No es el fin. Es el comienzo de algo que aún no puedes ver. Y aunque ahora duela y sientas que no puedes más, hay una parte de ti que sí puede. Una parte que siempre ha estado esperando este momento para despertar. No estás roto. Estás abriéndote. No estás perdido. Estás regresando. Y aunque no lo parezca, la vida aún te ama. Solo espera que tú también aprendas a amarte, incluso en medio del caos. Las tormentas no llegan solo para destruir. A veces son la única manera que tiene la vida de despertarnos, porque mientras todo va bien, rara vez miramos hacia adentro. Nos perdemos en el ruido, en la prisa, en los deberes, en los miedos que hemos aprendido a ignorar. Queremos controlar, tener certezas, planificar cada paso como si la vida fuese una línea recta. Pero la vida, con su sabiduría antigua, sabe que hay verdades que solo se revelan cuando todo se detiene. Y el dolor detiene, obliga, sacude, derrumba. Y en ese derrumbe comienza otra clase de viaje. Un viaje que no es visible desde afuera, pero que cambia todo por dentro. El Dalai Lama dice: cuando perdemos algo que creíamos imprescindible para ser felices, descubrimos que la felicidad no dependía de eso. Estas palabras son difíciles de aceptar cuando estamos rotos, pero si te atreves a escucharlas con el corazón abierto, algo se mueve dentro. Porque es verdad, a veces perdemos lo que más amamos, y en ese vacío encontramos lo que somos sin eso. Y aunque al principio eso parezca insoportable, con el tiempo se vuelve sagrado. El hombre de nuestra historia, ese que perdió a su hijo, no volvió a ser el mismo. Y eso está bien, porque no vino a esta vida a ser el mismo. Vino a crecer, a expandirse, a recordar lo que siempre fue. En medio de su dolor se preguntaba una y otra vez: ¿por qué a mí? Y no obtenía respuesta. Hasta que un día, mientras meditaba frente a una vela encendida, cambió la pregunta. En lugar de preguntarse ¿por qué a mí?, se atrevió a preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? Y en ese momento algo se abrió. No mágicamente, no como un milagro, pero como una grieta por donde empezó a entrar la luz, porque las respuestas no siempre llegan en palabras. A veces llegan en forma de calma, de aceptación, de presencia. Entendió que su hijo no solo había sido una bendición en vida, también era una bendición en su ausencia, porque le estaba mostrando el poder de amar sin poseer, de agradecer sin tener, de vivir sin aferrarse. Comenzó a visitar hospitales, no como paciente, sino como acompañante. Empezó a escuchar a otros padres que, como él, habían perdido, y en cada historia encontró un espejo, un reflejo de su propio corazón. Comprendió que el sufrimiento compartido no se multiplica, se disuelve, que cuando uno se sienta junto al dolor del otro, algo se suaviza, algo sana, no solo en el otro, también en uno mismo. Así, sin buscarlo, se volvió guía, no porque supiera todo, sino porque se atrevió a no saber. Porque se permitió estar presente con el dolor ajeno, sin intentar solucionarlo, sin apresurar la sanación. Y fue ahí donde comenzó su verdadera transformación. Lo que antes era una herida, ahora era una fuente de compasión. Lo que antes era oscuridad, ahora era espacio fértil para la luz. El Dalai Lama dice: el propósito de nuestra vida es ser felices, pero la verdadera felicidad solo nace de la compasión. Y la compasión no se aprende en libros. Se aprende en la experiencia viva de tocar el sufrimiento sin cerrar el corazón. Se aprende cuando dejamos de resistir y empezamos a sentir. Tú también estás en ese camino. Si estás escuchando estas palabras, es porque hay algo en ti que está despertando. Tal vez aún no lo entiendes. Tal vez todo sigue doliendo. Pero dentro de ese dolor hay una semilla. Una semilla que, si la cuidas con paciencia y silencio, crecerá. No para devolverte lo que perdiste, sino para revelarte lo que puedes llegar a ser. Y eso, aunque ahora no lo veas, es un regalo. No uno que pediste, pero sí uno que puede darte algo inmenso: paz. No la paz superficial que se vende en frases, sino la paz profunda de alguien que ha tocado fondo y ha decidido levantarse. No como antes, sino más sabio,
más suave, más verdadero. Pero hay días en que la transformación parece demasiado lejana. Días en los que el dolor es tan denso que ni siquiera puedes respirar. En los que la idea de seguir parece una broma cruel. Días en los que todo pesa. Incluso abrir los ojos. Incluso levantarte de la cama. Días en los que el alma se siente rota en 1000 pedazos y no sabes por dónde empezar a recogerlos. Esos son los días más importantes. No porque sean bonitos. No porque traigan respuestas. Sino porque son reales. Porque es en esos momentos donde empieza el trabajo silencioso del alma. No es visible. Nadie lo aplaude. Nadie lo reconoce. Pero ahí, en la oscuridad más profunda, algo se está gestando. El Dalai Lama dice que cuando todo parece perdido, debemos recordar que hasta la noche más oscura termina con el amanecer. Pero esa luz no siempre viene de afuera. A veces es la chispa que sobrevive en tu interior. A veces es tan pequeña que no la ves. Pero está. Resiste. Y cada vez que decides respirar, incluso con dolor, esa chispa se alimenta. Cada vez que eliges no rendirte, aunque no tengas fuerzas, esa chispa crece. Una mujer que había perdido a su madre en circunstancias trágicas me contó que hubo noches en las que dormía abrazando la almohada mojada por el llanto. Se sentía sola, vacía, desconectada. El mundo seguía, pero dentro de ella todo se había detenido. Y sin embargo, cada mañana volvía a levantarse. No por heroísmo, sino por instinto. Por esa fuerza invisible que todos tenemos y que no se ve hasta que todo lo demás se cae. Un día, mientras lavaba los platos, sintió una presencia. No era una visión, no era una voz, era una sensación cálida, como si alguien estuviera a su lado diciéndole sin palabras: «Estoy contigo». Lloró, pero por primera vez sus lágrimas no eran de desesperación, eran de alivio, porque entendió que su madre no se había ido del todo, que vivía en ella, en sus gestos, en su risa, en su ternura. Empezó a hablarle, en voz baja, como una niña, y con el tiempo esa costumbre se convirtió en un ritual, y ese ritual en una forma de sanar. No todos los días eran buenos, pero ya no eran vacíos, porque había aprendido a habitar su dolor, no a huir de él. Esa es una lección profunda. El dolor, cuando lo abrazamos sin juicio, se vuelve medicina. No borra la herida, pero la transforma, le da un sentido. El Dalai Lama enseña que el sufrimiento tiene la capacidad de hacernos más humildes, más sabios y más compasivos, pero solo si estamos dispuestos a escucharlo, porque el dolor grita al principio, pero con el tiempo empieza a susurrar, y en esos susurros está la enseñanza. Hay personas que tras atravesar la pérdida, la traición o la enfermedad, descubren una fuerza que nunca imaginaron tener, no porque ya no les duela, sino porque dejaron de pelear contra lo inevitable. Empezaron a rendirse, no como derrota, sino como aceptación, porque hay un poder inmenso en decir: esto me duele, y aún así, aquí estoy. Es esa presencia la que transforma, es esa mirada honesta la que empieza a curar. Si hoy estás en uno de esos días oscuros en los que nada parece tener sentido, solo quiero decirte esto: no estás fallando, no estás roto, estás sintiendo, y sentir no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. Porque solo quien siente profundamente puede sanar profundamente. Respira. No necesitas respuestas ahora. Solo presencia. Solo la decisión de quedarte contigo aunque todo duela. Porque este momento, aunque parezca insignificante, es sagrado. Es el lugar donde tu alma está eligiendo vivir. Aunque sea en silencio. Aunque sea de rodillas. Eso ya es un milagro. Y si prestas atención verás que incluso en el más profundo silencio, algo se mueve. Algo pequeño, sutil, invisible. Algo que eres tú, volviendo a nacer desde adentro. No se trata de ignorar el dolor, ni de vestirlo con frases bonitas. Se trata de entrar en él con honestidad, con respeto, con presencia. Como si entraras en un templo. Porque eso es el dolor. Un templo interior donde puedes encontrar partes de ti que nunca antes habías visto. Muchas veces pensamos que sanar es olvidar, pero sanar, según el Dalai Lama, es recordar sin que duela tanto. Es hacer las paces con lo que fue, con lo que no pudo ser y con lo que aún duele. Es dejar de luchar con el pasado como si pudieras cambiarlo, y en su lugar abrazarlo como parte de tu historia sagrada. El Dalai Lama dice que lo que no se acepta, persiste, y lo que se acepta, se transforma. Aceptar no es resignarse,
Es ver con claridad, es mirar tu herida a los ojos y decirle, ya no te escondo, ya no te niego, te reconozco y estoy aquí, porque a veces el alma no necesita soluciones, solo necesita ser escuchada. Hay una fuerza serena en las personas que han hecho las paces con su dolor. No son frías, no son distantes, son profundas. Tienen una mirada que ha llorado, pero también ha visto belleza donde otros solo ven ruinas. Son personas que aprendieron a no huir cuando el alma grita, que aprendieron a sentarse con su oscuridad y escuchar lo que tenía para decirles. Eso no se enseña en libros, se aprende con la vida, en las noches en vela, en los silencios que cortan, en las lágrimas que no se ven, y también en los pequeños despertares, como ese día en que te das cuenta de que el sol sigue saliendo, que alguien te sonrió en la calle, que pudiste comer algo sin culpa, que escuchaste una canción y por un momento sentiste paz. Esos momentos, aunque breves, son señales, marcas sutiles del camino de regreso a ti. Cuando estás roto por dentro, cada pequeño acto de autocuidado es una declaración de amor. El Dalai Lama habla mucho de la compasión, pero no solo hacia los demás, también hacia uno mismo. Compasión es hablarte con ternura cuando fallas, es no exigirte más de lo que puedes dar, es tratar a tu corazón como tratarías a un niño herido, con suavidad, con paciencia, con presencia. Y eso, aunque parezca simple, puede cambiarlo todo, porque nadie sana desde la culpa, nadie sana desde la exigencia. Sanamos cuando nos sentimos seguros, cuando sabemos que aunque estemos rotos no estamos solos, que alguien, quizás tú mismo, se queda ahí, acompañando sin juzgar. En las tradiciones budistas se enseña a meditar con lo que hay. Si hay dolor, se medita con el dolor. Si hay rabia, se medita con la rabia. No se huye, no se tapa, se respira, se observa, se permite, y poco a poco, como el hielo que se derrite con el sol, lo que parecía insoportable se suaviza. Una mujer, después de años de abuso emocional, me dijo una vez, aprendí a quedarme conmigo misma, aprendí a ser mi propio refugio. Y esa es quizás una de las formas más puras de libertad. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no necesitas huir, porque sabes que puedes estar contigo, incluso en la tormenta, porque has descubierto que tu alma, aunque herida, sigue viva. Y eso en este mundo que nos empuja a anestesiarnos es un acto de coraje. Estar presente, respirar, habitarte, aunque duela, aunque tiemble, aunque no entiendas nada. Y si estás escuchando esto ahora, tal vez haya una parte de ti que ya lo sabe, que intuye que esta oscuridad no es el final, que quizás, solo quizás, es el principio de algo. Porque todo renacimiento empieza en la sombra, todo despertar nace del silencio, y a veces lo más luminoso en nosotros se revela justo cuando todo lo demás se apaga. Así que quédate contigo, respira y escucha, porque este dolor no vino a destruirte, vino a revelarte algo, y aunque aún no puedas entenderlo, confía. La comprensión llega después. Primero llega la presencia, primero llega el abrazo, y a veces eso es todo lo que necesitas para empezar a sanar. Y tal vez te preguntes, ¿qué sentido tiene todo este sufrimiento? ¿Por qué yo? Es una pregunta que arde, que se repite en la noche cuando el silencio se vuelve insoportable. Es una pregunta que no busca respuestas lógicas, sino consuelo, comprensión, alivio. El Dalai Lama enseña que no estamos aquí para evitar el sufrimiento, sino para transformarlo, porque cada lágrima, cada pérdida, cada ruptura del alma es también una puerta, una invitación a mirar hacia adentro, no para castigarnos, sino para descubrir qué puede florecer desde el dolor. A veces creemos que la oscuridad es el final, pero es solo el inicio de una nueva forma de ver, de sentir, de vivir. Y aunque parezca que todo se derrumba, aunque sientas que el suelo bajo tus pies desaparece, en realidad estás siendo llevado hacia un terreno más profundo, más sincero, más tuyo. El sufrimiento, aunque cruel, tiene un propósito silencioso. No el de castigarte, sino el de abrir grietas por donde pueda entrar la luz. A veces pasamos años construyendo una identidad basada en expectativas, miedos, exigencias. Y cuando todo eso se rompe, cuando lo que creíamos estable desaparece, quedamos expuestos, vulnerables, pero también libres. Porque en ese vacío, en ese caos,
empieza la verdadera transformación. El Dalai Lama dice que no hay mayor libertad que la de conocerte a ti mismo sin máscaras, sin pretensiones. El dolor nos arranca esas máscaras, nos obliga a mirar al espejo con ojos sinceros. Y es ahí, en esa mirada desnuda, donde empieza la sanación. Hay una historia profundamente conmovedora sobre un monje tibetano que pasó más de 20 años en prisión, víctima de torturas y aislamiento. Cuando fue liberado le preguntaron qué fue lo más difícil que vivió. Él respondió: el mayor peligro que enfrenté fue perder la compasión por quienes me lastimaban. ¿Puedes imaginar el nivel de fortaleza interior que se requiere para, en medio del dolor, cuidar tu corazón del odio? No todos llegamos ahí de inmediato. No se espera perfección, pero esa historia nos muestra lo que es posible. Que incluso en las circunstancias más oscuras, el alma puede elegir no contaminarse, puede elegir amar, aún con heridas abiertas. Y esa elección, aunque pequeña, aunque silenciosa, cambia todo. Tú también has atravesado noches largas, momentos en los que pensaste que no podías más, días en los que fingiste estar bien solo para no preocupar a nadie. Y sin embargo aquí estás, escuchando estas palabras, respirando, tal vez con el corazón roto pero aún latiendo, tal vez sin respuestas, pero con la esperanza de que algo dentro de ti aún puede sanar. Y eso es lo que importa, que no te diste por vencido, que incluso sin saber cómo seguiste adelante. El Dalai Lama dice que la esperanza no es ingenuidad, es una forma profunda de sabiduría. Es confiar en que lo que hoy duele, mañana puede enseñarte algo. Que incluso si no lo ves ahora, hay un sentido que se está gestando. La transformación no es rápida, no es ruidosa, no es como en las películas. Es lenta, es íntima, es un proceso de pequeñas decisiones, como elegir respirar cuando quieres gritar, como elegir soltar cuando todo en ti quiere aferrarse, como elegir perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces paz. El sufrimiento te cambia, te vuelve más suave o más duro, más cerrado o más abierto. Tú eliges, cada día, cada momento. No tienes que saber cómo sanar, solo tienes que querer hacerlo. Solo tienes que permitirte sentir, llorar si es necesario, gritar en el silencio, abrazarte fuerte y repetirte que aunque hoy no veas la salida, ya estás en camino. Tus cicatrices no son fallas, son mapas, marcas sagradas de todo lo que has superado, de todo lo que te ha forjado. Míralas con ternura, porque cada una cuenta una historia de resistencia. Cada una te recuerda que a pesar de todo sigues aquí, y eso ya es una forma de victoria. No saldrás igual de esta tormenta, pero eso no es algo malo. Saldrás más sabio, más real, más consciente de lo que importa. Y quizás algún día alguien escuche tu historia y encuentre en ella el consuelo que ahora tú estás buscando, porque eso también hace el dolor cuando es transformado. Se convierte en luz para otros, y en esa luz tú te vuelves guía, aunque no lo sepas, aunque no lo busques, porque el alma que ha atravesado la oscuridad y ha vuelto con el corazón intacto, brilla de una forma distinta, y esa luz es imposible de apagar. Todo pasa, todo cambia, nada permanece igual. Esta es una verdad que a veces consuela, y otras duele profundamente, pero es una de las enseñanzas más transformadoras del budismo, la impermanencia. El Dalai Lama enseña que la causa del sufrimiento no es el cambio, sino nuestra resistencia a él. Queremos que lo bueno dure para siempre. Queremos retener momentos, personas, emociones. Pero todo en la vida es como el río, fluye. Y cuando intentamos detener ese fluir, nos rompemos por dentro. Porque el amor cambia, los cuerpos cambian, las circunstancias cambian. Todo lo que crees seguro puede desaparecer mañana. Y esa no es una maldición, es una puerta hacia la libertad. Porque si comprendes que todo pasa, también comprendes que el dolor que hoy sientes no será eterno, que la angustia, la soledad, la tristeza también se irán, como nubes que oscurecen el cielo pero no apagan el sol. La impermanencia te invita a soltar, a vivir con menos peso, a dejar de aferrarte a lo que ya fue, a lo que aún no es, a lo que no puedes controlar, porque en el fondo el apego nace del miedo, miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a que sin eso ya no seas tú, pero no eres tus vínculos, no eres tus logros, no eres tu pasado,
Eres la conciencia que observa todo eso pasar. Eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Eres la calma que queda cuando el ruido se va. Y cuando entiendes eso, el miedo se disuelve. Ya no necesitas controlar. Ya no necesitas forzar. Solo estar. Solo respirar. Solo dejar que la vida te muestre lo que necesita mostrarte. Hay una metáfora que usa el Dalai Lama. Si el viento puede mover las hojas, también puede limpiar tu mente. ¿Qué significa esto? Que no tienes que luchar contra cada pensamiento, cada emoción, cada recuerdo. Basta con observarlos pasar, como quien se sienta a mirar las olas sin intentar detenerlas. El sufrimiento aumenta cuando creemos que deberíamos estar sintiéndonos de otra forma, cuando nos enojamos por sentir tristeza, cuando nos avergonzamos de nuestra ansiedad. Pero cuando permites que todo sea como es, sin juicio, sin huida, descubres algo poderoso. Nada se queda para siempre. Ni la tristeza, ni el miedo, ni la culpa. Todo viene y va. Y en ese vaivén hay algo que empieza a florecer dentro de ti. La paz de no tener que ser perfecto. La libertad de simplemente ser. A veces la mente se aferra al pasado porque cree que ahí está la seguridad. Recordamos lo que tuvimos, lo que perdimos, lo que pudo haber sido. Y eso nos ata, nos impide avanzar. Pero el pasado no tiene poder sobre ti, salvo el que tú le das. No necesitas olvidar, solo dejar de vivir ahí. El Dalai Lama dice que el presente es el único lugar donde puedes actuar, transformar, amar. El pasado es un eco, el futuro, una ilusión. Pero el ahora es sagrado. Aquí respiras, aquí eliges, aquí sanas. Y si decides habitar el presente con conciencia, todo cambia. No porque desaparezca el dolor, sino porque dejas de pelear con él. Lo reconoces, lo abrazas y lo dejas ir cuando esté listo para irse. La impermanencia también nos enseña a valorar, a no dar por sentado nada, a mirar a los ojos a quienes amamos sabiendo que tal vez mañana no estén. No para vivir con miedo, sino para vivir con amor, para agradecer más, para decir lo que sentimos, para dejar menos pendientes, porque cada instante es irrepetible. Cada encuentro un milagro. Cada palabra puede ser la última. Y cuando vives así, despierto, presente, amoroso, la vida se vuelve sagrada. No porque sea perfecta, sino porque cada instante importa. Porque ya no necesitas grandes cosas para sentirte pleno. Solo necesitas estar. Aquí. Ahora. Con todo lo que hay. Tal vez hayas perdido algo que creías esencial. Tal vez tu vida haya cambiado de forma tan radical que ya no te reconoces. Y eso duele, pero también es una oportunidad, una invitación a preguntarte, ¿quién soy ahora? ¿Qué partes de mí estaban dormidas? ¿Qué necesito soltar para ser más libre? Porque en cada pérdida hay una revelación, en cada ruptura una verdad escondida. Y si estás dispuesto a mirar, con honestidad, con apertura, con compasión, descubrirás que no estás vacío. Estás siendo limpiado para volver a empezar desde otro lugar, con otra mirada, con más sabiduría, con más humildad. La vida no es un camino recto, es un ciclo, nacer, morir, renacer, una y otra vez. No solo con el cuerpo, sino con todo, las emociones, los vínculos, los propósitos. Y si te permites fluir con ese ciclo, en lugar de resistirlo, la vida se vuelve más liviana, porque sabes que lo bueno también pasará. Y por eso lo saboreas más. Y sabes que lo malo también pasará, y por eso no te desesperas. Así es como la sabiduría se instala en el corazón, no como una teoría, sino como una forma de habitar la realidad, con aceptación, con amor, con presencia, y sobre todo con confianza en que incluso cuando todo cambia, hay algo dentro de ti que permanece. Esa chispa, esa esencia, ese silencio que todo lo sostiene, esa luz que ni el tiempo puede apagar. Perdonar no es decir no pasó nada, no es excusar lo imperdonable, no es borrar la memoria, es liberar tu corazón del veneno del rencor, es dejar de cargar un peso que te destruye desde dentro. El Dalai Lama dice que el odio nunca termina con más odio, sino con amor. Y aunque parezca imposible amar a quien te hirió, el primer paso no es amar, es dejar de odiar. Porque el odio envenena al que lo siente, no al que lo recibe. Quema por dentro, apaga la alegría, consume la energía, te encierra en una prisión invisible donde el otro sigue teniendo poder sobre ti. Pero cuando eliges perdonar, no lo haces por el otro, lo haces por ti, para ser libre,
para volver a respirar sin resentimiento, para sanar tu alma herida. Tal vez pienses, ¿cómo perdonar si aún duele? Y es una pregunta justa, porque el dolor no desaparece con palabras, pero el perdón no espera a que no duela. Se elige aún con la herida abierta. A veces se empieza sin saber cómo, solo con la intención, con el deseo sincero de dejar de sufrir por lo mismo, una y otra vez. El Dalai Lama dice que hay heridas que no se cierran si no las miras con compasión, y a veces la compasión no es para el otro, es para ti, por haber cargado tanto tiempo esa rabia, esa tristeza, ese silencio, por haberte exigido ser fuerte cuando solo necesitabas llorar, por no haberte permitido sanar antes. Perdonarte a ti mismo es parte del camino. Es decir, hice lo que pude con lo que sabía. Hoy elijo algo diferente. El perdón no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Ya no reaccionas desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no repites los mismos patrones. Ya no proyectas tu dolor en otros, porque has aprendido, has crecido, has despertado, y eso te convierte en un ser más compasivo, no más débil, más sabio, porque ahora sabes que todos, incluso quienes te hirieron, están lidiando con sus propias sombras. No los justificas, pero los entiendes, y desde esa comprensión nace la libertad. Una vez, el Dalai Lama fue preguntado, ¿cómo puedes perdonar a quienes destruyeron tu tierra, tu pueblo, tu cultura? Y él respondió, porque si no lo hiciera, me volvería igual que ellos. Esa es la grandeza del perdón. Te eleva por encima del odio, no porque ignores el dolor, sino porque eliges no convertirte en su reflejo. Y en ese gesto hay una dignidad inmensa, una valentía silenciosa, una luz que no se apaga con el rencor. Perdonar también es reconocer que tú no eres esa herida, que lo que te hicieron no define tu valor, que puedes haber sido víctima de una situación, pero no necesitas vivir como víctima toda la vida, porque tú decides qué historia contar sobre tu dolor. Tú decides si será un ancla o un trampolín, si será el fin o un nuevo comienzo. Y cuando eliges perdonar, te das la oportunidad de volver a empezar, con el corazón más liviano, con el alma más clara, con más espacio para la alegría. No siempre es posible reconciliarse con quien te hizo daño. A veces esa persona ya no está, o no ha cambiado, o no reconoce lo que hizo. Pero el perdón no necesita la presencia del otro. Es un proceso interno, íntimo, espiritual. Puedes perdonar en silencio, puedes liberar sin hablar, puedes sanar sin explicar, porque el acto de perdonar no depende del otro, depende de ti, de tu decisión de no seguir atado al pasado, de tu deseo de vivir en paz. Y si te cuesta perdonar, no te castigues por eso. No te exijas más de lo que puedes dar hoy. El perdón no es una meta, es un camino que a veces se recorre en pasos pequeños, con recaídas, con dudas, con lágrimas. Pero cada paso cuenta, cada intento es sagrado, cada gesto de amor hacia ti mismo te acerca a la libertad. Porque al final, el perdón no es un acto, es una transformación, un renacimiento interior, una limpieza del alma que te permite volver a amar sin miedo. Perdónate también por lo que hiciste cuando no sabías otra forma de sobrevivir, por las palabras duras, por las decisiones precipitadas, por haber herido a otros desde tu propio dolor. Todos cometemos errores, todos fallamos, pero eso no nos hace menos dignos de amor. El Dalai Lama enseña que la compasión hacia uno mismo es el primer paso para transformar el mundo, porque solo cuando sanas tu propio corazón puedes tocar el de los demás con verdad, y eso empieza por mirarte con ternura, por decirte, lo siento, me perdono, me abrazo, sigo adelante. Cuando el perdón llega, algo en ti se afloja, una tensión desaparece, la mirada se vuelve más clara, la voz más suave, el cuerpo más ligero, y entonces puedes ver la vida con otros ojos, no como un campo de batalla, sino como un jardín que aunque tenga espinas también florece, porque el perdón no borra la herida, pero permite que en ella brote algo nuevo, algo bello, algo tuyo. Después del dolor, después del llanto, después de las noches vacías, algo comienza a nacer. No siempre lo notas al principio. A veces es solo un suspiro más profundo, un instante de paz entre dos pensamientos, un amanecer que no esperabas. Y entonces llega el silencio, no como ausencia de ruido, sino como presencia viva, como si el alma hablara sin palabras.
El Dalai Lama dice que en el silencio se escucha lo que el ruido no deja oír, y lo que escuchas es tu verdad, esa que siempre estuvo ahí, pero que olvidaste entre gritos, exigencias y máscaras. Esa voz suave, íntima, sabia, que no te juzga, que no te presiona, que solo susurra. Estás aquí, respira, vuelve a ti. Vivimos en un mundo que teme al silencio. Llenamos los espacios con palabras, con pantallas, con música, con preocupaciones, porque el silencio nos enfrenta a lo que evitamos sentir, a nuestras heridas no cerradas, a nuestros vacíos no aceptados, pero también y sobre todo a nuestra esencia. Y por eso es sagrado, porque cuando todo se apaga afuera, algo se enciende dentro. Cuando te sientas en quietud, sin buscar nada, sin hacer nada, el alma empieza a hablar, y lo que dice no viene con gritos, sino con susurros. No impone, revela. No exige, acoge. El silencio te muestra que no necesitas ser más para valer, que no tienes que hacer para merecer, que en tu estado más puro, más desnudo, más sencillo, ya eres completo. Y esa es una verdad que libera, porque toda tu vida te dijeron que debías demostrar, alcanzar, competir, complacer. Pero cuando te entregas al silencio descubres que no eres lo que haces, eres lo que eres. Y eso basta, porque ahí, en esa quietud profunda, reconoces que tu valor no depende de tus éxitos ni de tus fracasos, que tu luz no brilla más por la aprobación de otros, que tu paz no se compra ni se finge, se cultiva dentro. A veces el silencio duele, porque trae memorias que habías escondido, porque te enfrenta con tus decisiones, con tus pérdidas, con tu soledad. Pero si lo atraviesas, si no huyes, si respiras y te quedas, el silencio sana, como la tierra que en silencio hace brotar la semilla, como el mar que en silencio pule la piedra. El silencio transforma sin hacer ruido. Y por eso es tan poderoso, porque no necesita aplausos, no busca reconocimiento, solo es. Y ese ser, ese estar presente, es la puerta a la verdadera espiritualidad. El Dalai Lama habla del valor de meditar en silencio no como una técnica, sino como un reencuentro, un volver al hogar interior, porque solo en el silencio puedes ver las cosas como son, sin filtro, sin historia, sin distorsión, solo ver, y al ver, comprender, y al comprender, soltar. No hay transformación sin conciencia, y no hay conciencia sin silencio. Por eso, aunque el mundo te grite que corras, que produzcas, que demuestres, tú puedes elegir el silencio, aunque solo sea por unos minutos cada día. Un espacio para ti, un refugio donde nada te exige y todo te permite. Ese silencio no es aislamiento, no es resignación, es presencia plena, es darte cuenta de que estás vivo, que puedes cerrar los ojos y aún así ver, que puedes callar y aún así sentir, que puedes no hacer nada y aún así ser. En ese estado la mente se aquieta, el corazón se abre y algo profundo florece, la compasión. Porque cuando estás en paz contigo, puedes mirar a los demás con más ternura, porque ya no necesitas defenderte, ya no necesitas demostrar, solo amar, solo estar. Y ese silencio interior se vuelve un regalo para el mundo, porque las personas que han aprendido a habitar su propio silencio son las que más luz irradian, no porque hablen mucho, sino porque cada palabra que dicen nace de un lugar profundo, no porque hagan grandes gestos, sino porque su sola presencia calma. Esas personas no imponen, inspiran, no reaccionan, responden. Y esa es la sabiduría que el silencio cultiva, la de estar tan lleno de paz, que ya no necesitas ganarla afuera. Si hoy te sientes perdido, abrumado, vacío, tal vez lo único que necesitas no es una solución, sino silencio. Un espacio para escucharte, para abrazarte, para reconectar con lo sagrado en ti. Puedes empezar ahora mismo. Cierra los ojos, respira, suelta las expectativas, deja que el cuerpo te hable, deja que el alma te muestre lo que necesita. No tienes que entenderlo todo, solo confiar, solo permanecer. Porque incluso en medio del caos hay un lugar dentro de ti donde todo está en calma. Encuéntralo, habítalo, vuelve a ese silencio y descubrirás que no estás solo. Nunca lo estuviste, solo habías olvidado escucharte.
Algo empieza a cambiar cuando dejas de resistir la vida, cuando ya no luchas contra lo que es, cuando no necesitas que todo sea perfecto para sentirte en paz. Ese cambio no es inmediato ni lineal. Es como una brisa suave que sin que te des cuenta te transforma por dentro. Después del dolor, del perdón y del silencio, descubres una nueva forma de vivir, más presente, más atenta, más despierta. El Dalai Lama dice que la conciencia es el principio de toda transformación, y es eso lo que empieza a crecer en ti. Una conciencia lúcida, compasiva, profunda. Ya no reaccionas automáticamente. Ya no huyes de tus emociones. Ya no te defines por lo que te pasó. Ahora observas, respiras, eliges, vives. La conciencia no es una idea abstracta. Es una forma de estar, de mirar, de escuchar. Cuando vives desde la conciencia, cada instante se vuelve sagrado. Lavar los platos, caminar por la calle, tomar un café, todo es una oportunidad para estar presente, para agradecer, para sentir. Ya no necesitas grandes cosas para ser feliz, porque la verdadera felicidad no viene de fuera, brota desde dentro. No se compra, se cultiva, y se cultiva con atención, con presencia, con amor. Empiezas a darte cuenta de que no puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes cuidar lo que sucede dentro. No puedes evitar que la vida duela a veces, pero sí puedes elegir cómo responder. Puedes observar tu tristeza sin hundirte en ella. Puedes abrazar tu miedo sin dejar que te paralice. Puedes sentir enojo sin herir a otros. Esa es la fuerza de una mente despierta. No niega lo humano, lo transforma. No evita lo difícil, lo atraviesa con compasión. Y es ahí donde nace una libertad profunda, porque ya no dependes de que todo salga bien para estar bien. Ya no buscas fuera lo que solo puedes darte dentro. El Dalai Lama enseña que la verdadera libertad es interior. Es la libertad de no ser esclavo de tus pensamientos, de no reaccionar desde el dolor antiguo, de no vivir repitiendo historias que ya no te representan. Cuando despiertas a esta libertad, algo cambia en tu mirada. Ves con más claridad, sientes con más profundidad, actúas con más sabiduría. También empiezas a notar la belleza de lo simple. Un árbol, una sonrisa, un silencio compartido, un amanecer. Y te das cuenta de que todo lo que necesitas para sentir plenitud ya está aquí. Solo hacía falta detenerte, respirar, estar. Esa presencia amorosa contigo mismo se convierte en un nuevo hogar. Un espacio seguro donde puedes descansar, llorar, reír, equivocarte y volver a empezar. Ya no te castigas por sentir. Ya no te exiges ser perfecto. Te acompañas con ternura. Te abrazas como nunca antes. Y desde ese lugar empiezas a relacionarte con los demás de una manera nueva, más compasiva, menos reactiva. Porque has conocido tu propio sufrimiento, ahora puedes mirar el de otros con más empatía. Porque has aprendido a perdonarte, ahora puedes perdonar con más facilidad. Porque has tocado tu silencio, ahora sabes escuchar sin interrumpir. Y eso transforma todo. Tus vínculos, tus palabras, tus decisiones, tu energía. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. No necesitas ganar discusiones. No necesitas probar nada. Porque ya no buscas validación fuera. Has encontrado una raíz más profunda. Has descubierto que tu valor no depende de los aplausos. Y eso te vuelve más libre, más auténtico, más humano. No te conviertes en alguien perfecto. Te conviertes en alguien más real, más presente, más en paz con tu propia historia. Este despertar no significa que nunca más sentirás dolor. Significa que cuando el dolor llegue, sabrás cómo acompañarte, cómo cuidarte, cómo sostenerte desde dentro. Y eso es lo que hace toda la diferencia. Porque la vida seguirá trayendo desafíos, pero ahora tú eres diferente. Ya no eres una hoja arrastrada por el viento. Eres raíz, eres presencia, eres conciencia. Y poco a poco empiezas a inspirar a otros. No con discursos, con tu forma de estar, con tu paz, con tu mirada, con tu capacidad de estar presente incluso en medio del caos. Porque quien ha atravesado su propia tormenta se convierte en refugio para otros. Y eso es lo más bello de esta transformación, que no solo te libera a ti, sino que ilumina el camino para quienes aún están perdidos en la oscuridad.
Así, sin buscarlo, te conviertes en testimonio viviente de que sí se puede sanar, que sí se puede volver a empezar, que sí se puede vivir con el corazón abierto, incluso después de haberlo tenido roto. Y esa es la mayor contribución que puedes hacer al mundo. Ser tú mismo, en paz contigo, en sintonía con tu alma, en compasión con todo lo que existe. Despertar es hermoso, pero también desafiante, porque el mundo que te rodea sigue igual, aunque tú ya no seas el mismo. Tus ojos han cambiado, tu forma de sentir ha cambiado. Ya no puedes vivir como antes, pero a veces tampoco sabes muy bien cómo vivir ahora. Eso es parte del proceso. El Dalai Lama enseña que el despertar espiritual no es huir del mundo, sino aprender a vivir en él con más conciencia. Y eso requiere paciencia, requiere humildad, requiere amor. Ahora que has empezado a mirar la vida con nuevos ojos, todo se vuelve más sensible. Notas con más claridad la violencia en las palabras, la prisa en las calles, el vacío detrás del consumo, la desconexión en las conversaciones, y puede que a veces sientas que no encajas, que tu paz interior se desordena frente al ruido del mundo, que tu silencio interior se rompe ante las exigencias externas. Y eso puede ser doloroso, pero también es necesario, porque es ahí donde se pone a prueba tu transformación, no para demostrar nada a nadie, sino para cultivar coherencia, para vivir desde tu verdad, incluso cuando nadie más lo haga. La verdadera espiritualidad no se vive solo en la meditación, sino en los actos cotidianos, en cómo respondes cuando alguien te habla con ira, en cómo manejas tu frustración cuando las cosas no salen como esperabas, en cómo tratas a quien piensa diferente, en cómo cuidas tu cuerpo, en cómo honras tus palabras. Cada instante es una oportunidad para estar presente, para actuar desde el amor, para seguir despierto en medio del adormecimiento colectivo. Y sí, habrá días en los que falles, en los que te duela caer en viejos patrones, en los que reacciones como antes, en los que sientas que no avanzaste nada. No te castigues por eso. El Dalai Lama nos recuerda que el camino espiritual no es una línea recta, es una espiral. A veces subes, a veces vuelves a pasar por el mismo punto, pero con más conciencia. Lo importante no es no caer, es saber levantarte con ternura, es seguir eligiendo la paz, incluso cuando la olvidaste por un momento. Empiezas a darte cuenta de que estar despierto no significa estar siempre en calma, sino saber volver a ella. No significa no sentir enojo, sino no dejarte arrastrar por él. No significa ser perfecto, sino ser consciente. Ser compasivo contigo mismo en medio del error. Ser fiel a tu esencia, incluso en medio de la confusión. Y poco a poco, esa presencia empieza a enraizarse. Ya no es un estado pasajero. Se vuelve tu forma de habitar el mundo. Caminas por la calle con más atención. Escuchas con más profundidad. Agradeces más. Juzgas menos. Ya no vives para impresionar. Vives para estar, para amar, para servir. Porque entiendes que tu presencia, cuando es verdadera, transforma. No por lo que dices, sino por lo que emanas. El Dalai Lama dice que nuestra mayor responsabilidad es cultivar la paz interior, porque es desde ahí que nace todo lo demás. No podemos cambiar el mundo entero, pero sí podemos cambiar la forma en que lo habitamos. Y esa forma, esa vibración que sostenemos se irradia. Llega a quienes nos rodean, a quienes nos escuchan, a quienes nos observan en silencio. Porque una mente en calma, un corazón presente, son fuerzas poderosas en un mundo en crisis. Y también comprendes que no se trata de mantenerte solo, que este camino, aunque interno, se fortalece en comunidad. Buscas vínculos que nutran, personas que compartan el mismo anhelo de verdad, espacios donde puedas ser tú sin máscaras. Ya no te interesa rodearte de lo superficial. Buscas profundidad, autenticidad, escucha real, presencia mutua, porque sabes que el alma también necesita espejo, y en los otros puedes reconocer partes de ti que aún no habías visto. Vivir despierto en un mundo dormido puede ser solitario a veces, pero también es profundamente liberador, porque ya no estás atrapado en las mismas cadenas. Ya no vives desde el miedo, sino desde el amor. Ya no te guías por la culpa, sino por la compasión. Y esa libertad interior te permite crear, amar, cuidar, perdonar, inspirar. No necesitas convencer a nadie de tu camino. No necesitas demostrar tu evolución. Solo necesitas ser, habitar tu verdad con humildad y dejar que tu luz, aunque silenciosa, ilumine sin esfuerzo. Porque el despertar verdadero no busca reconocimiento.
Busca coherencia. Y cuando hay coherencia entre lo que sientes, piensas y haces, el alma respira, la vida se alinea, y cada paso, por pequeño que parezca, se vuelve sagrado. Has llegado hasta aquí, has cruzado la oscuridad, has llorado lo que necesitaba ser llorado, has perdonado lo imperdonable, has enfrentado tus sombras, y en ese proceso algo en ti ha renacido. No eres la misma persona que empezó esta travesía, no porque ahora seas alguien perfecto, sino porque ahora eres alguien más real, más consciente, más presente. Y eso lo cambia todo, porque el verdadero milagro no es que las circunstancias cambien, es que tú hayas cambiado en medio de ellas. Ahora puedes mirar atrás y entender que cada caída tenía un propósito. Cada pérdida te mostró algo que no podías ver. Cada dolor te llevó más cerca de ti mismo. El Dalai Lama dice que todo lo que enfrentamos puede ser una enseñanza si lo miramos con los ojos del corazón. Y eso es lo que tú has hecho. Has transformado tu dolor en sabiduría, tu vacío en profundidad, tu silencio en poder interior. Has descubierto que lo que parecía el final era solo el comienzo. Y no fue fácil, no fue rápido, no fue cómodo, pero fue verdadero. Y eso lo hace sagrado, porque hay una belleza que solo nace de lo roto, una luz que solo brilla desde la herida, una compasión que solo brota en quien ha conocido el abismo y ha elegido no quedarse ahí. Tú lo elegiste seguir, elegiste confiar, elegiste respirar incluso cuando todo parecía perdido, y esa elección fue tu renacimiento. Ahora sabes que no todo el mundo entenderá tu proceso. Algunos seguirán viendo la versión antigua de ti, otros te juzgarán desde su propia herida. Y está bien, porque tú ya no vives para complacer, vives para ser, para estar en paz contigo, para honrar tu camino con todo lo que implicó. No necesitas aplausos, no necesitas reconocimiento, porque encontraste algo más valioso, autenticidad. Y esa autenticidad es tu ancla, tu refugio, tu luz. Empiezas a sentir una nueva energía en ti. No es euforia, es presencia. No es excitación, es calma. No es arrogancia, es humildad. Una humildad que nace de haber tocado fondo y haber encontrado allí tu alma. Ya no necesitas gritar para ser escuchado. Tu silencio dice más, tu mirada contiene ternura, tu forma de estar transmite paz, porque quien ha sanado no necesita demostrar, solo necesita compartir, acompañar, inspirar desde el ejemplo. Y sí, aún habrá días difíciles, aún habrá pruebas, porque la vida sigue siendo vida, pero ahora tienes herramientas, tienes conciencia, tienes raíz. Has aprendido a acompañarte, a respirar en medio del caos, a regresar a ti cuando el mundo te empuje. Y esa es la verdadera libertad, poder volver siempre al centro, a tu templo interior, a tu verdad silenciosa. Y es desde ese lugar que empieza a nacer tu propósito, no como un objetivo externo, sino como una manifestación natural de tu transformación. El Dalai Lama dice que servir a otros desde el amor es la mayor expresión de sabiduría. Y tú ahora puedes hacerlo, no desde el sacrificio, sino desde la plenitud, no desde la obligación, sino desde el deseo profundo de compartir lo que has aprendido, porque sabes que hay muchos que aún están donde tú estuviste, en la oscuridad, en la soledad, en la desesperanza, y ahora tú puedes ser una luz para ellos, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que camina al lado, que escucha sin juzgar, que abraza sin exigir, que respira con ellos en el silencio, porque el verdadero maestro no es el que enseña desde la teoría, es el que ha vivido en carne propia la transformación, y tú lo has vivido. Tu presencia se convierte en medicina, tu historia se vuelve un mapa para otros, tus cicatrices hablan de sanación, y eso tiene un valor inmenso, porque cada vez que alguien te escucha, se siente menos solo. Cada vez que compartes tu camino, abres una puerta para que otros también caminen el suyo. Y esa es la misión más profunda, convertir tu proceso en puente, tu dolor en sabiduría colectiva, tu renacimiento en esperanza compartida. Ya no te preguntas por qué me pasó esto. Ahora sabes que todo lo que viviste fue preparación, fue iniciación, fue llamado, y tú respondiste, con miedo sí, con lágrimas sí, pero también con valentía, con entrega, con amor. Y ese amor es lo que ahora te guía, no el miedo,
No la culpa, no la necesidad de controlar, solo el amor, puro, silencioso, poderoso, y ese amor te lleva a vivir de otra manera, a mirar a los ojos con más compasión, a caminar más lento, a agradecer más, a cuidar tu energía, a sembrar paz donde antes solo había ruido, porque entiendes que cada acto tuyo deja una huella, y tú eliges que esa huella sea amorosa, clara, verdadera. Así, sin buscarlo, te conviertes en faro, no porque brilles más que otros, sino porque decidiste no apagar tu luz, incluso en la tormenta, incluso en la noche más oscura, y eso es lo que hace toda la diferencia. Ahora, respira, cierra los ojos si lo sientes. Permite que este instante te abrace. No tienes que hacer nada, solo estar, solo sentir, porque lo que acabas de recorrer no fue solo un relato, fue un espejo, un reconocimiento, una memoria que quizás dormía en tu alma y que ahora comienza a despertar. Has viajado por la tormenta, por el silencio, por la herida, por la caída, pero también por la luz, por el renacimiento, por la posibilidad de volver a comenzar con otra mirada, con otro ritmo, con otro corazón. Y aquí estás, presente, viviendo, sintiendo, respirando. Eso ya es un milagro. El Dalai Lama enseña que la verdadera transformación no consiste en escapar del sufrimiento, sino en aprender a caminar dentro de él con compasión, sin perder la paz. Tú has caminado, tú has sentido, y en cada paso algo dentro de ti se fue fortaleciendo. Quizás no lo viste de inmediato, quizás dolió más de lo que creías posible, pero ahora lo sabes. La herida no fue el final, fue la entrada, la grieta por donde comenzó a entrar la luz. Recuerda esto, la paz no siempre llega como una gran revelación, a veces llega como una brisa suave, como un suspiro después del llanto, como un silencio que ya no pesa sino que abraza, como un momento en el que dejas de luchar contigo mismo y simplemente te permites ser, así como eres, sin exigencias, sin deberes, sin máscaras. Y ese momento, aunque parezca pequeño, lo cambia todo, porque cuando dejas de huir de ti, empiezas a regresar a casa, y esa casa no está afuera, está en ti, en lo más profundo de tu ser, ese lugar al que vuelves cuando cierras los ojos, cuando respiras hondo, cuando ya no necesitas demostrar, ni defender, ni resistir, ese lugar de presencia, de calma, de autenticidad, de alma. Tal vez ahora entiendes por qué tuviste que pasar por todo lo que pasaste. Tal vez ahora comprendes que el dolor no fue un castigo, sino un llamado, una invitación sagrada a recordar quién eres más allá de las historias, de los traumas, de las expectativas, a recordar que eres más que lo que te hicieron, más que lo que perdiste, más que lo que temes. Eres conciencia, eres amor, eres presencia viva. Y desde aquí, desde esta claridad puedes elegir, no desde la urgencia, no desde la carencia, sino desde la sabiduría que la experiencia te regaló. Puedes elegir cómo quieres vivir, a quién quieres cuidar, qué quieres sembrar en tu camino. Puedes elegir dejar atrás lo que ya no vibra contigo. Puedes elegir mirar al futuro sin miedo. Puedes elegir confiar en tu proceso incluso cuando aún haya dudas, porque las dudas no son enemigas, también son maestras, y tú has aprendido a escucharlas sin perderte en ellas. Este es un nuevo comienzo, uno silencioso, uno íntimo, uno verdadero, y aunque el mundo allá afuera siga girando con prisa, tú sabes que puedes caminar diferente, que puedes habitarte con más ternura, que puedes mirar la vida con más compasión, porque lo viviste, porque lo integraste, porque lo elegiste, y eso nadie te lo puede quitar. Si alguna vez vuelves a caer, porque caer es humano, recuerda esto, no estás solo. Cada ser en este mundo está librando su propia batalla interior. Cada corazón herido que ves lleva una historia invisible, y ahora tú puedes ver con más profundidad. Puedes acompañar sin juicio, puedes amar sin condiciones, porque sabes lo que se siente, porque estuviste ahí, y porque saliste no igual pero más tú. Así que cuando sientas que el mundo pesa demasiado, cuando las viejas heridas intenten hablar más fuerte que tu paz, vuelve aquí, a este instante, a esta respiración, a este recuerdo sagrado de quién eres. Vuelve a tu centro, vuelve a tu alma,
Vuelve a la certeza de que todo lo que viviste fue parte de tu despertar y que aún queda mucho por amar, mucho por crear, mucho por vivir. El Dalai Lama dice: solo el desarrollo de la compasión y la comprensión de los demás puede traernos la tranquilidad y la felicidad que todos buscamos. Esa es la verdadera enseñanza, que tu proceso interior no es solo para ti, es para que puedas abrazar al mundo con más profundidad, para que tu herida sanada se vuelva medicina, para que tu luz ahora encendida alumbre suavemente los caminos oscuros de otros. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser verdadero. No tienes que tener todas las respuestas, solo necesitas un corazón abierto. Y tú lo tienes, ahora lo sabes. Y ahora puedes vivir con esa certeza. Puedes caminar con los pies descalzos sobre la tierra, sintiendo que perteneces. Puedes mirar al cielo sin miedo. Puedes confiar en la vida incluso cuando no entiendes el rumbo, porque confías en ti, porque honras tu camino, porque te convertiste en hogar para ti mismo. Y eso es libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. No olvides, tú eres la luz que el mundo necesita, no porque brilles más, sino porque decidiste no apagar tu alma. Y eso cambia todo.